Buenas, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión te vengo a traer un unboxing de lo que tenemos aquí. Que básicamente pues ya lo viste en la miniatura o en el título del video, pero pues aquí lo tenemos, ¿no? ¿Esto qué es? Pues básicamente es una máquina, una plancha para lo que es el sublimado en tazas o en... pues sí, en tazas básicamente, ¿no? Abriendo el paquete lo que nos vamos a encontrar es una muestra de lo que es el producto. Como lo ven, aquí está la máquina. Esta es una plancha para calentar pues las tazas y así sublimarlas. Dice aquí que es una plancha a presión portable para tazas, que tiene su seguro, sus inyecciones, sus controles. Mira aquí para controlar lo que es la temperatura, el tiempo. Y en la parte de atrás ya no traemos nada, básicamente. Y en la parte de la caja pues vamos a encontrar lo siguiente. Es esto, unos guantes, mira, vienen unos guantes. Viene cinta térmica, que no me la esperaba, pero pues viene la cinta térmica. Y viene la plancha. Vamos a sacarla con cuidado porque sí pesa unos como 2 kilos aproximadamente. En el interior de la caja nada más encontramos esto, que no sé qué sea, es como una manguera. Ahorita vemos para qué sirve. Y una llave Allen, supongo que es para darle mantenimiento o para aflojar o apretar lo que es el seguro. Más en el interior encontramos también esto que viene, es papel para sublimar. Este tampoco me lo esperaba, pero pues es un buen detalle que le incluyen. Y bueno, aquí tenemos lo que es la máquina, la cual viene pues metida en esta bolsa que tenemos aquí. Vamos a ver si la puedo sacar con una sola mano. Sacamos. Ahora sí, quitamos la bolsa. Y ahora sí tenemos acceso a lo que es la máquina. Mira, aquí está. Vamos a ocultar esta bolsa de un lado. Y aquí tenemos la máquina. Aquí se ve la pantallita en la cual pues tenemos los controles, tanto para la temperatura como para el tiempo. Y pues bueno, esto de aquí es la presión. Me parece... Aquí viene todo como tal, ¿no? Si la volteamos vemos que pues encontramos lo siguiente. Aquí viene, es para conectar el cable, me parece. Sí, tal cual, aquí es para conectar este cable y para asegurarlo con esta partecita de aquí. Ahora en la parte trasera encontramos lo siguiente, que es como un tornillo, el cual supongo yo que es como para asignar más presión o menos presión, dependiendo pues de lo que lo vayas a usar aquí dentro, ¿no? Aquí vemos que es una máquina a presión para tazas. El rango de temperatura es de 60 grados a 220 grados centígrados y de 140 a 420 Fahrenheit, ¿ok? Básicamente son sus equivalencias. El tiempo de rango es de 0,1 segundos a 999 segundos. La frecuencia de 50 a 60 Hz. El voltaje pues de 110 voltios. Y el poder o lo que puede consumir son 300 watts. Así que bueno, aquí lo tenemos, ¿no? Aquí esto es lo que se ve en la parte trasera. En la parte del otro lado pues encontramos lo siguiente. Aquí está, mira. Y en la parte de abajo pues ya no encontramos básicamente nada. En cuanto a lo que es el cable, encontramos que es un cable normal con su alimentación. Aquí va directo conectado aquí. Ok, pues bueno, aquí literalmente han pasado unos 4 o 5 minutos de lo que te acabo de mostrar. Y estaba investigando, más o menos viendo cómo funciona todo esto. Y creo que ya más o menos encontré la forma de cómo funciona, ¿no? De primera instancia lo que tenemos que hacer es conectarla al tomacorriente. De ahí no hay cuestión ninguna, ¿no? Pero ¿qué pasa? Porque ya la conecté y básicamente no enciende. Mira, ya está conectada. Le aprieto los botones y no enciende. ¿Cuál es la función del cable que te mostré anteriormente, ¿no? Pues básicamente lo que encontré, este es un cablecito el cual nos va a servir como para corroborar que esté pasando corriente de forma pues normal, ¿no? No debes de meter tus dedos aquí porque sí te puede dar un buen toquezote. No me ha pasado, pero yo supongo que sí. Este cablecito lo que es de su función es que nosotros lo conectemos directamente aquí y aquí encienda una lucecita. De esta manera pues nos daría a entender de que sí está pasando corriente y el problema no es de aquí, ¿ok? Ahora, ¿cómo encendemos la máquina? Pues bueno, encontré esta partecita de aquí y simplemente la apreté. Y este es el interruptor con el cual encendemos la máquina, ¿no? Vemos que si yo lo aprieto, la máquina enciende y pues ahí se queda, ¿no? Y me parece que si no está detectando ninguna cuestión de que va a encender, pues va a empezar a pitar como de que ya estoy encendida, ya conéctame algo. Ahora vamos a apagarla de mientras un ratito. Ahí está. ¿Cómo abrimos la máquina? Esto es una pinza la cual simplemente la tenemos que agachar y vemos que se abre del otro lado. Aquí vemos y obtenemos acceso a lo que es la máquina. Esto debes de tener mucho cuidado porque esto es lo que se va a calentar para poner nuestras tazas, para sublimarlas, etcétera, ¿no?
¿Cómo se va a calentar todo esto? Pues bueno, ya comprobando de que sí funciona o que sí pasa corriente con este cablecito y esta lamparita, vamos a conectar lo que es la resistencia, ¿no? Esta tiene un tipo de conectado. Si nosotros la vemos a simple vista, mira ahí con la luz, vemos que aquí tiene una muesca en la parte de abajo o un hoyito en la parte de abajo. Este hoyito, déjenme cierro esto, lo debemos de emparejar. Esto se cierra así tal cual. Y mira, ahí ya se cerró. Esto lo tenemos que emparejar con el hoyito o con esta como chichita, como con esta partecita que tenemos aquí. Nosotros lo emparejamos, de otra forma pues esto no va a entrar, creo que va así. Ahí está. Y para asegurarlo pues viene este anillo para que ya no se salga de aquí. Te digo, si se sale todo esto, pues puede que te dé un toque, un toque eléctrico aquí, porque me parece que por aquí pasa bastante corriente y esto no viene aislado. Esta parte de aquí sí, supongo que viene como que al revés, pero bueno, así funciona básicamente todo esto, así que esto de aquí no lo toques. Vamos a encender esto y vemos que ahí enciende. De esta manera pues comprobamos de que sí tiene electricidad. Lo podemos desconectar esto. Ahora sí conectamos esto. Que no puedo con una sola mano, pero ahí está, mira. Lo conectamos, lo aseguramos con este anillo y ahora sí, ya al momento de encenderlo, esto puede directamente estarse calentando de un momento a otro y ya sería cuestión de meter tu taza, abrir esto, meter tu taza y ya esperar el tiempo o ponerle el tiempo que tú quieras, la temperatura que tú quieras. Los controles de la temperatura vienen en el instructivo, ¿no? Este es el función menos, este es para poner un modo de si ya sea para el tiempo o para la temperatura, la función de aumentar y este es el botón de empezar, o al menos a lo que investigué en su página, ¿no? Este es como el botón de empezar, bajar, subir y este es el de cambiar, ya sea entre el tiempo, la temperatura o el modo. Y ya, aquí puedes poner, por ejemplo, viene una captura que es cuando quieres configurar la temperatura, se prende una luz en temperatura y ya le puedes subir o bajar. Si le cambias con el botón de modo, se cambia a set, o si le cambias al botón del otro modo, se cambia pues a tiempo, ¿no? Ahorita voy a hacer un experimento a ver cómo queda una taza y ya se los mostraré. Y pues bueno, aquí obtenemos acceso a lo que es ya la taza caliente, bueno, ya enfriada, ya la dejé enfriar por un rato. Pues bueno, ya la hice ahí más o menos un proceso, ¿no? Y pues ya más o menos quitando lo que es el papel transfer, pues encontramos el diseño en la parte de acá. A lo que encontré es que mis tazas no son tan compatibles con este tipo de cuestión, así que el diseño como que no se traspasa bien, pero como ven sí se traspasa. Y pues bueno, creo que sí ha todo en cuestión este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido de algo. Nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y hasta la próxima. Adiós.